Pagos por cuenta de terceros, una figura muy utilizada por algunos contribuyentes dada la naturaleza y el giro de las operaciones que se van dando en ese día a día. Sin embargo, ¿cuál es el tratamiento contable, pero medularmente el tratamiento fiscal de estas operaciones? ¿Cómo impactan en materia del ISR? ¿Cómo impactan en materia del impuesto al valor agregado? Para ello debemos considerar que inicialmente la operación la tiene que hacer el contribuyente de manera directa. Quiere alguna compra de inventarios, algún gasto, con sus propios medios tiene que hacer evidentemente las negociaciones, contactos y en consecuencia los pagos. Para que entonces, primeramente en el rubro de las deducciones, atender lo que establece el artículo 27, fracción tercera, en su párrafo primero, que, además de obtener el comprobante fiscal a su nombre con su clave del RFC y requisitos del Código Fiscal de la Federación, se debe cuidar que se cumplan con las formas de pago y evidentemente que si éstas exceden de 2,000 pesos respecto al pago, pues se tiene que hacer con medios bancarios. Cuando nos referimos a los 2,000 pesos, hay una controversia por ahí respecto a esa temática, porque hay quienes señalan que son 2,000 pesos sin incluir el IVA. Un servidor es de la idea que es 2,000 pesos IVA incluido. Y el comentario que se señala es el siguiente: oye Mario, pero es que el IVA no forma parte del precio. Yo no voy a deducir el IVA, deduzco antes de IVA. Y estoy de acuerdo, pero recordemos que el artículo 27, párrafo primero de la ley del ISR señala los requisitos para que proceda la deducción. No está indicando las cantidades que se pueden deducir, porque estas las localizamos en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Y si prestamos atención a la redacción de esa fracción tercera del artículo 27, refiere a los pagos. Si haces un pago y este es hasta 2,000 pesos, se sobreentiende que es con las cargas o con los impuestos incluidos. Ahora bien, esto es el contexto ideal en el cual el propio contribuyente lleva a cabo sus operaciones. Pero, ¿qué sucedería si en un primer escenario el contribuyente recibe cantidades para efectuar pagos por cuenta de un tercero? Segundo escenario, ¿qué sucedería si este contribuyente entrega cantidades a un tercero para que efectúe los pagos o gastos por cuenta de este contribuyente? Y aparentemente son iguales los efectos, pero la realidad es que no. Y es lo que vamos a analizar en este video. Primeramente, considerar que la ley del impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas y personas morales, en lo general, artículo 18 y artículo 90, morales y físicas respectivamente, establece que esas cantidades que se perciban para efectuar pagos por cuenta de terceros son ingresos acumulables, salvo que se encuentren amparadas con comprobantes fiscales digitales por Internet, con el CFDI. Porque no vaya a ser entonces que tú, en la inocencia de hacer un favor, recibas la cantidad de 1,000,000 de pesos y ese 1,000,000 de pesos lo recibes por un mandato de una tercera persona. Y hago un paréntesis, porque independientemente del efecto contable o fiscal que podamos tener, también hay que cuidar el efecto legal. Y la forma en cómo señalar que es un pago por cuenta de terceros no será en el concepto de la transferencia, no, sino a través del contrato de mandato, que como tú y yo sabemos debe de tener la fecha cierta ante notario público. Para que luego entonces esa póliza contable, ese registro contable, evidentemente se va a respaldar inicialmente con ese contrato de mandato, ya sea que la tercera persona es el mandante y tú eres el mandatario. Estás recibiendo 1,000,000 de pesos. Técnicamente es un ingreso, pero estamos de acuerdo que en tu registro contable pues harás un reconocimiento cargando efectivo equivalentes bancos con abono al pasivo, acreedores diversos, pagos por cuenta de terceros, para que entonces cada vez que hagas pagos para ese proveedor, para esos gastos, pues cargarás a acreedores diversos y estarías abonando a los bancos. Pero ten cuidado en obtener comprobantes fiscales, porque si al finalizar ese mandato nos damos cuenta que
gastaste, no sé, 950,000 pesos con los comprobantes fiscales y 50,000 pesos no pudiste obtenerlos porque el proveedor no te los quiso dar o simplemente por desconocimiento no los obtuviste, pues entonces eso te va a generar un ingreso acumulable. Ahora, respecto a este tema, pues hay que tener mucho cuidado en tu figura o en tu posición de mandatario. Pero ahora, ¿qué va a pasar si funges como mandante y un tercero es el que recibe la cantidad? O en pocas palabras, tú como mandante le envías a ese tercero ese 1,000,000 de pesos. Evidentemente, el registro contable pues es inverso. Cargaría en todo caso a las cuentas por cobrar con abono a esos efectivos equivalentes bancos, para que cuando ese tercero haga los gastos en tu nombre, pues por supuesto vas a estar en todo caso reconociendo el costo o el gasto que efectuó y que te afecta a ti como empresa con abono a esas cuentas por cobrar. Pero ahora, ¿qué pasa en la parte fiscal respecto al manejo, respecto al acreditamiento? Primeramente, la ley del ISR, como comenté al principio, va a señalar que la deducción procederá siempre y cuando el pago, perdón, lo hagas tú, valga la redundancia, de manera directa. No permite que terceras personas efectúen los pagos para que sean deducibles para ti. Sin embargo, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 41, habilita que una tercera persona, en efecto, puede efectuar los pagos para ti. Pero ten mucho cuidado, porque hay algunas personas que argumentan la siguiente idea. Oye, quiere decir que puedo tener a un mandatario, puedo tener a un tercero y una operación de 15,000 pesos, si la paga en efectivo, será deducible. Que obtenga el comprobante fiscal a mi nombre y es deducible. No, la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el artículo 41 del reglamento de la ley del ISR es habilitar o es romper la restricción que nos dio el artículo 27, fracción tercera de la ley, para que un tercero haga el pago en nuestro nombre. Pero debe cuidar, evidentemente, la forma de pago bancarizada si el pago excede 2,000 pesos y además obtener ese comprobante fiscal. Oye, Mario, ¿y un tercero puede efectuar el gasto de combustible en favor de mi empresa como mandante? La respuesta es sí, pero siempre conservar la regla general, que desde 1 peso se debe hacer el pago con los medios bancarios, para que no perdamos este sentido o esta idea. Artículo 41 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No obstante lo anterior, hace un par de años, a través de las reglas misceláneas, pues se dan a conocer los tratamientos y los procedimientos en la figura en la que posiblemente se están recibiendo cantidades para llevar a cabo una operación, o posiblemente yo financio la operación para que luego me sean restituidas. ¿Cuándo se efectúa el acreditamiento? ¿Cuándo se da el efecto fiscal? Para ello, por favor, te voy a agradecer y a la vez invitar a que revisemos la regla miscelánea 2.7.1.12. Esta regla es muy clara y es muy contundente respecto a dos escenarios que se plantean en dos fracciones. La fracción primera va a consistir en que primero voy a efectuar el gasto y luego me van a reembolsar o a reintegrar las cantidades erogadas. Y obsérvese que estoy fungiendo como un mandatario. Pero en la fracción segunda se va a dar el caso en el cual primero financio la operación y luego me van a comprobar esos gastos. Aquí la premisa que debes de tener en cuenta y que debes cuidar es lo siguiente. Primero, esos gastos que se estén llevando a cabo por cuenta de terceros, el efecto del acreditamiento no se da cuando se reembolse. ¿Cuál es ese escenario? Supóngase que hoy es el día 28, 29 de un mes determinado. El tercero recibió a principios de este mes la cantidad de 1,000,000 de pesos. Así lo hemos planteado. Y el tercero, desde el día 2, 3 de este mes hasta hoy, 27, 28, ha estado efectuando dichos gastos. Entonces, este tercero
ha solicitado los comprobantes con mis datos fiscales, ha pagado con medios bancarios. Aquí la pregunta entonces es, ¿cuándo se hace acreditable la operación? Evidentemente, no cuando yo le hice el reembolso, no cuando yo le financié la operación, que es dentro del mes, sino cuando en efecto ha sido pagado por ese tercero. Porque recordemos que establece el artículo 5º, fracción tercera de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como requisito de acreditamiento, que el IVA tiene que estar efectivamente pagado en concatenación con el artículo 1B, Ley de IVA. Entonces, aquí este primer escenario nos va a señalar que cuando primero se financia la operación y luego se efectúa el gasto, pues el acreditamiento se da al momento del pago de ese gasto por el tercero. Pero ahora, ¿qué sucede? Y es donde quiero que por favor prestemos la atención. ¿Qué sucede si en efecto pensemos que ese tercero financia la operación de su dinero, efectúa los gastos en mi nombre y en un futuro ese tercero me va a extender un reporte, una liquidación de esos pagos que efectuó para que posteriormente yo le efectúe el reembolso o el reintegro de esos pagos? Vamos a suponer, y aquí voy a hacer una pequeña variación, porque resulta que el día 25-26 de este mes, ese tercero está llevando a cabo los gastos en mi nombre. Está cumpliendo con el requisito del comprobante, cumpliendo con la forma de pago, en fin, no hay ningún problema. Y yo en la primera semana del siguiente mes le haré el reembolso. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Y abro un pequeño paréntesis, porque algunos colegas están incorporando lo que voy a explicar en las prácticas de la reposición de gastos de caja chica o de gastos menores. Abro otro paréntesis dentro del paréntesis. Cuando hablamos de la caja chica, en efecto hablamos de gastos menores, que tiene que haber una política para la constitución y el manejo de dichos fondos menores de caja chica. Dos, que haya un responsable que en efecto haya firmado la responsiva de caja chica. Pero entonces, lo que algunas personas hacen es que pensemos, este objeto costó, pensemos, 800 pesos, 1000 pesos, y un tercero en efecto fue a una tienda, hizo la compra, la pagó en efectivo y cuando llega con nosotros y nos entrega el comprobante fiscal para la reposición, decimos, pues como son 800 pesos, se lo voy a reembolsar de la caja chica. Cuidado. ¿Por qué? Porque si la operación, valga, se comprende que es dentro de nuestra localidad, pues se entendería que Juan Pérez, nuestro amigo conocido Juan Pérez, es el responsable de la caja chica y, en efecto, hizo dicho pago. No le veo ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si la tercera persona, pensemos un colaborador, se fue de comisión a otra ciudad, vio este producto de promoción, de oferta, vio que podía servir, lo compró, pidió el comprobante fiscal y se lo entrega a Lupita, a nuestra amiga Lupita o a nuestro amigo Juan, secretario respectivamente? Y le dicen, oye, aquí está el comprobante por 800 pesos, regrésamelo. Ah, sí, no te preocupes. Lo sacan de la caja chica y se lo entregan a ese colaborador. Esta práctica es errónea. ¿Por qué? Porque la regla miscelánea, la 2.7.1.12, establece en la fracción primera que, y voy al contexto general, cuando el tercero, ya sea por 1.000.000 de pesos, con el tercero, ya sea por 800 pesos, financió la operación. ¿Qué quiere decir? Llevó a cabo el gasto y lo pagó con sus recursos para que yo después se los reembolse o se los reponga. Se establece que debo entonces reembolsarle, restituirle con cheque o con transferencias electrónicas de fondos. No se permite el efectivo. Así que en lo micro, respecto a la caja chica, tengan mucho cuidado cómo es que están haciendo esa reposición. Mario, pero es que fueron 800 pesos, es un gasto menor, sí, pero ¿cómo compruebas que en efecto es un gasto menor dentro de la política de la caja chica? Realmente no fue así. Esta es una reposición, es un reembolso. Así que le vas a expedir un cheque
o una transferencia a ese colaborador para que te sea deducible y acreditable esta operación. Y en lo macro, ese $1,000,000, evidentemente, aquí por la cuantía, pues le voy a hacer la transferencia electrónica de fondos. Y esto tiene que estar bien sustentado, vimos primeramente con el contrato de mandato y en segundo lugar con los registros contables. Los efectos fiscales, pues es solamente el acto jurídico que se dio y que se fue materializando con los dos primeros puntos que revisamos. Entonces, aquí voy a reiterar o retomar, mejor dicho, la pregunta. Porque recordemos, hoy es el día 27-28 de un mes determinado y ese tercero, valga, de sus recursos, hizo el pago de $1,000,000, hizo el pago de $800. Y en el mes siguiente, yo empresa se los voy a restituir, se los voy a reembolsar cuando se acredite el IVA. Hay algunos colegas que señalan, bueno, es que el IVA lo voy a acreditar cuando le reembolse, cuando haga el cargo a compras, inventarios, gastos, el IVA. Lo hacen en el momento en que la transferencia está a nombre de ese colaborador o ese tercero. Respuesta incorrecta. Porque reitero el artículo 5º, fracción tercera de la ley del IVA respecto al requisito del acreditamiento que tiene que estar pagado. Y el IVA no fue pagado en el mes siguiente, al momento del reembolso, sino que el IVA fue pagado en el momento en que ese tercero, ese colaborador, financió la operación. Hay que tener mucho cuidado y principalmente valora y pondera las operaciones para efectos de poderlas cubrir con el contrato de mandato y la fecha cierta. Si me pides cantidades, no soy la persona idónea porque tal vez alguien vende $200,000 y la operación es de 100,000, le diría, ¿sabes qué? Sí, tienes que hacer el contrato con fecha cierta. Pero alguien dirá, la operación es de 20 millones de pesos y un contrato de 100,000 tal vez es irrelevante. Por ello tienes que platicar con tu contador, contadora o con tu cliente a efectos de poder cubrir y blindar esta operación. Reitero, una práctica muy común, muy recurrente, pero que a veces esta costumbre de cómo lo hemos hecho año con año o mes a mes, pues no nos hace la posibilidad de cuestionar qué es lo que pudiéramos adaptar o en todo caso mejorar. Esta figura de pagos por cuenta de terceros no está permitida en la ley. La habilita el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Reitero, en su artículo 41. Y por favor, te voy a agradecer y a la vez invitar a que revises la regla miscelánea 2.7.1.12 de la versión 2024. Así que mucho cuidado con el manejo legal, contable y fiscal de los pagos por cuenta de terceros.